¿Hace uso de la participación únicamente en etapas de incertidumbre empresarial? Ojalá se hiciera uso en etapas de incertidumbre empresarial. Yo creo que vivimos en un entorno económico donde la incertidumbre tiende a eliminar los valores. La cohesión social, la inserción laboral de las personas con discapacidad, los excluidos socialmente, todos estos elementos de fractura social se refuerzan con la incertidumbre, cuando yo creo que justamente la incertidumbre debería convocar a la implicación de todas las personas. Me parece que esta crisis que estamos viviendo es una crisis que centra todo el debate político, social, en lo económico, cuando hay más debates, el debate social, el debate de la estructura de las personas, de la sociedad, que no se están abordando. Inmersos en, como bien decías, una crisis económica mundial, ¿es necesaria una nueva revolución en el ámbito empresarial para reestructurar, entre comillas, las empresas? Sí, yo creo que sí. A mí me parece que la crisis que estamos viviendo actualmente lo que está diciendo es que el mercado no es el dogma de la sociedad, no es el nuevo Dios al que hay que adorar. Lo que está diciendo la crisis es que hay más valores que el mercado, que el Estado tiene que intervenir y que si no interviene el Estado, lo que genera el mercado, que ya lo ha demostrado, es una descohesión social. Hoy en el telediario escuchaba que Obama ha empezado a normativizar el mercado financiero en Estados Unidos. Incluso ha empezado a normativizar el mercado financiero dando voz a los consumidores. Él decía, el consumidor tiene que tener información objetiva y seria de lo que va a consumir. A mí esto me parece muy importante. El mercado hasta ahora no quería esto, no quería escuchar ni al consumidor, ni a la sociedad civil, era el Dios. Esta crisis demuestra que el mercado tiene que reestructurarse. ¿Y tenemos una efectiva conciencia de que la crisis no es solamente en el aspecto económico, que realmente necesitamos de esa participación para cambiar un poco el sistema, por decirlo de alguna forma? No. Y voy a poner algunos datos que a mí me extrañan. ¿Por qué las reuniones del presidente de gobierno son fundamentalmente con la COE? ¿Dónde están los consumidores? ¿Dónde están otras organizaciones de la sociedad civil que generan cohesión social? Por ejemplo, organizaciones de la discapacidad, la economía social. ¿Dónde están otras maneras de emprender que se basan en el desarrollo del espíritu emprendedor, que no es precisamente lo que defiende la empresa tradicional? Yo creo que la dominancia de los criterios económicos hace supeditar a la economía los criterios sociales. Esto lo decían algunos sociólogos franceses concretamente, que las políticas sociales no pueden ser el comportamiento secundario de las políticas económicas. Y si tengo tiempo, quiero citar a Wolfensohn, que era presidente del Banco Mundial en el año 98, y decía, tenemos que hacer caso de los problemas sociales, porque si no hacemos caso de los problemas sociales y solo hacemos caso de los problemas económicos, en un momento determinado los problemas sociales pueden generar desequilibrios económicos importantes. Bueno, entonces, en base un poquito a eso y redundando un poco lo que has hablado en la ponencia, ¿no? Un repaso un poco por los países, ¿no? En cuanto a la participación, ¿qué países podrías decir hoy en día que son los más avanzados en impulsar la participación? ¿Y cuáles son los rasgos que les caracterizan? Pues no lo sé, porque hoy día la política está como está, Italia, Inglaterra, Francia, España, no lo sé. Lo que sí sé es que Alemania es el que más ha regulado la participación sindical en las empresas, también la participación de los trabajadores. El problema de esto es que a veces participan solo a través de sus representantes sindicales y ahí hay a veces una especie de veto o de freno a la comunicación con el colectivo social. Yo tengo cierta esperanza en los países emergentes, por ejemplo Latinoamérica. Ahí hay un reconocimiento de la pluralidad empresarial que no se da en los países europeos. Por ejemplo, sé que en el Mercosur los empresarios y los sindicatos han reconocido la economía social como un nuevo agente económico con el que hay que contar para el desarrollo local. En España hay resistencias a reconocer a la economía social en este tema.
tengo cierta esperanza en los países emergentes. A mí me parece que para que se dé esta situación de reconocer esta participación se necesita una revisión del modelo económico y del modelo de mercado actual, que es lo que nos han dicho que iban a revisar en la cumbre del G20, que la cumbre lo planteó, pero todavía no lo han hecho.